Bien, iniciamos entonces la parte 2 del capítulo número 3 del Bhagavad Gita, ¿sí? En este caso estamos trabajando el Bhagavad Gita a la luz de los significados y los comentarios de Srila Prabhupada y de también otros grandes maestros, como el caso de Srila Tripurari Maharaj, Srila Baladev Vidyabhushan, Vimala Chakravarti Thakur. Este curso de Bhagavad Gita incluye los significados de varios maestros y es muy interesante porque esto enriquece todo el contenido y la filosofía que se encuentra dentro del Bhagavad Gita, ya que los maestros, a la luz de sus realizaciones, lo que nos regalan, nos otorgan, es una comprensión mucho más profunda y esotérica de los versos principales de esta gran obra, ¿sí? Nosotros, para los que se conectan ahora por primera vez, estamos iniciando en el capítulo número 3 ahora, la segunda parte. La clase anterior vimos la primera parte del capítulo 3. El capítulo 3 es un capítulo que tiene 43 versos. Y en las clases anteriores hemos visto el capítulo 2 en 3 partes, el capítulo 1, la introducción. Para los que no hayan podido estar en esas presentaciones, nosotros las tenemos grabadas tanto en video como en audio para que también la puedan ver. Y además, también incluyen ambas presentaciones, esto mismo, ¿no? Estas presentaciones en PowerPoint. Eso no tiene nomás que escribirnos a nosotros y les compartimos lo que mismo vimos ahora a través del PowerPoint, ¿sí? Para que les quede el respaldo visual, también escritural, de toda esta maravillosa obra. Vamos a empezar haciendo un repaso de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? La clase anterior iniciamos viendo este capítulo número 3, que como vemos aquí se llama Karma Yoga, ¿sí? El Karma Yoga es el yoga de la acción, y para esto nos remitimos un poquito a algunos puntos que se tocaron en el capítulo número 2, del Bhagavad Gita. El capítulo número 2 es uno de los más amplios, de los más complejos de toda la obra. En el capítulo 2 podemos mencionar que se dividen como en dos secciones. Una sección que es desde el verso 14 hasta el verso 39, donde Krishna habla acerca de Jnana Yoga, o también conocido como Sankhya Yoga, que es el yoga del conocimiento, el yoga del análisis empírico, tanto material como espiritual, de toda esta manifestación universal. Esto es muy interesante porque Krishna acá le está hablando a Arjuna, y a través de Arjuna nos llega a nosotros todo este conocimiento. Recordemos que el Bhagavad Gita es, en esencia, el libro más representativo de esta filosofía del yoga y de toda esta sabiduría ancestral. En otras palabras, es como una especie de hoja de ruta que nos permite dirigirnos a través del sendero del yoga a un vínculo mucho más profundo con nuestra naturaleza intrínseca espiritual, ¿sí? Como también la naturaleza espiritual de todo lo que nos rodea, ¿sí? De todo lo que nos constituye. Entonces es muy importante poder conocer en esencia todas estas enseñanzas, porque son absolutamente aplicables a los tiempos que vivimos y nos dan la posibilidad de poder vivenciar el yoga desde una perspectiva mucho más cotidiana y más allá de lo que es la asana en sí. De hecho, las asanas de yoga y la práctica son fundamentales, ¿no? Para tener la mente y el cuerpo en armonía, sintonizados con la conciencia. No más que en este caso, en lo que implica las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, nos revelan en esencia la importancia de vivenciar la vida espiritual como algo mucho más profundo e interno, que va más allá de lo físico y hasta incluso de lo mental, pero sin dejar de lado lo emocional.
Entonces en el capítulo 2, como les mencionaba, en la primera parte, Krishna comienza a hablar. ¿Entendemos? Y esto lo hemos mencionado en las clases anteriores. Reconocemos a Krishna como el maestro, digamos, supremo de la filosofía, ¿sí? El maestro principal de la filosofía y del conocimiento del yoga, ¿sí? Cuando hablamos de Krishna, hablamos esencialmente de la referencia máxima en lo que implica las enseñanzas profundas, metafísicas y filosóficas del yoga. Entonces Krishna aquí, en este capítulo número 2, desde el verso 14 al 39, habla acerca, como les decía, del estudio empírico-analítico tanto de la materia como del alma, y de cómo el alma está presente en la naturaleza material, y la relación de el alma dentro de la naturaleza material, con también las diferentes modalidades, con los diferentes aspectos que constituyen esta naturaleza material, y esencialmente con la mente. Luego, a partir del verso 39, el capítulo 2 tiene 72 versos, a partir del verso 39, Krishna va a hablar acerca del yoga, de cómo aplicar este conocimiento que le está otorgando a Arjuna y por ende a nosotros. Cuando Krishna habla de cómo aplicar este conocimiento, esencialmente se refiere al yoga como la acción, ¿sí? No solamente hay diferentes traducciones del yoga, y el yoga en términos generales se lo define como las acciones, el conjunto de acciones que permiten vincularnos con el Supremo. Yoga viene de yug, en sánscrito, y yug significa vínculo, unión, ¿sí? Con la divinidad, unión con el Supremo. Y digamos, la relación que Krishna establece entre el yoga y la práctica es muy interesante porque nos revela a través de todas estas enseñanzas, a partir del verso número 39 del capítulo 2, las diferentes formas que tenemos mediante los sentidos de aplicar el yoga en la práctica. Cómo controlar los sentidos, entender la relación entre los sentidos y la mente. Entonces digamos que Krishna divide este capítulo 2 en dos secciones. Una en el estudio del conocimiento empírico de la naturaleza, que lleva a esto a actuar con desapego y a renunciar a los resultados de la acción, ¿sí? Y por otro lado, Krishna nos habla en la segunda parte de este capítulo acerca de actuar pero con devoción, ¿sí? O sea, como que renunciar al trabajo, mejor dicho, al deseo egoísta de querer gratificarse los sentidos, implica, en paralelo, actuar con devoción. Entonces Arjuna, en el inicio del capítulo 3, queda un tanto confundido, y aquí vamos a ver la primera parte de esta presentación, porque Arjuna le dice a Krishna, o Krishna, o Janardhan, o Keshava, son diferentes nombres de Krishna, ¿por qué si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, el trabajo en búsqueda de resultados, me impeles a que tome parte de esta horrible guerra? Ya que el deber de Arjuna como guerrero precisamente es el de luchar. Posteriormente Arjuna le dice, mi inteligencia está confusa por tus instrucciones ambiguas. Esto que decía, por un lado, Arjuna entiende que Krishna le está explicando que renuncia a la acción y por otro lado que actúe con devoción. Entonces él dice, ¿cómo? O actúo o no actúo. Así que por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Estamos aquí repasando, ¿no?, los conceptos principales que hemos tratado en el capítulo anterior, para que de esta manera entendamos todo lo que vamos a ver a partir de ahora, ¿sí? Y aquí Krishna le empieza a responder, vamos a correr acá un poco la imagen, y le dice, oh impecable Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de personas, ¿sí? Algunas que la comprenden mediante la especulación filosófica y otros que se inclinan mediante el trabajo con devoción. Esto es lo que él explicó en el capítulo número 2, la primera parte, que es cuando Krishna empieza a hablar,
y la segunda parte, bueno, en esta primera parte él empieza a hablar acerca de la especulación filosófica, y la segunda parte, mediante el yoga de la acción, ¿sí? Porque por eso, de hecho, este capítulo 3 va a profundizar en este aspecto. Entonces, del texto 4 al 9, Krishna va a describir la naturaleza activa del alma. Por eso la no acción, o renunciar a las acciones, o renunciar o desapegarse de todo, no es propio de la naturaleza espiritual. Digamos, no es una opción, porque la naturaleza del alma es activa. Entonces, todas las acciones, en esencia, que podemos realizar tanto materialmente como espiritualmente, todas las acciones deben estar directamente vinculadas o dirigidas hacia la autopurificación y hacia la autorrealización, ¿sí? O sea, no por ocuparnos en actividades materiales nosotros vamos a desligarnos de nuestro desarrollo interno espiritual, ¿sí? No por, digamos, renunciar a las acciones, digamos, al disfrute egoísta, es que no vamos a buscar ningún tipo de bienestar o de resultados en las acciones que realizamos. Digamos que el estado de conciencia más sabio se establece a través del reconocimiento de leyes divinas que interactúan en nosotros y que nos permite subsistir. Entonces, este conocimiento acerca de estas leyes superiores, naturales, y de estas deidades o conciencias que rigen esas leyes, permiten que empecemos a establecer un vínculo mucho más consciente con la naturaleza, que ya tenemos un vínculo con la naturaleza, pero este vínculo que nosotros entablamos, lo estamos, digamos, nos estamos relacionando desde una perspectiva un tanto egoísta y desconsiderada, acerca de estas leyes naturales, los cuales nos permiten y nos hacen siempre cometer los mismos errores. Entonces, ¿cómo se establece este vínculo más consciente y más sabio con la naturaleza? A través del reconocimiento de deidades. Y es ahí cuando Krishna, a partir del verso número 10, empieza a hablar, por ejemplo, ¿sí?, a partir del verso 9 también, de la acción con devoción, del reconocimiento, por ejemplo, de los semidioses. Aquí digamos que tenemos una perspectiva un tanto más astrológica de la creación, entendiendo que las diferentes funciones vitales que actúan e interactúan en nosotros están siendo sostenidas y mantenidas por estas deidades. Por ejemplo, nosotros podemos ver, gracias al sol, nuestro fuego digestivo está regulado por el sol, por ejemplo. La luna representa la mente, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el cerebro, el hemisferio derecho, el sol en la izquierdo, y así cada planeta representa un aspecto en particular que nos constituye y nos hace ser, digamos, de alguna manera conscientes de nuestra propia existencia, ¿sí? Y esto no es algo solamente esotérico, es algo científico, ¿sí? Entonces, es bien interesante, acá Krishna está hablando esencialmente de la importancia de esta relación, Arjuna. Cuando habla de sacrificio a los dioses, se está refiriendo a acciones sagradas, ¿sí?, como por ejemplo lo es la ofrenda del alimento, el agradecimiento. En el yoga esto representa el saludo al sol, ¿no? Surya Namaskar, Chandra Namaskar. Digamos que la práctica del yoga, la práctica de la meditación, la acción, desde una perspectiva yógica, implica esta interacción constante entre el ser humano y los devas, y el propósito mediante el cual nosotros podemos vincularnos de una forma más apreciativa, ¿sí?, y de esa manera consciente, mediante lo cual podemos recibir mayores beneficios, tanto internos como externos, materiales. Y aquí Krishna menciona un verso muy importante que explica que aquellos que practican la santidad, todo lo que comen
lo ofrecen y de esa manera se purifican, entendiendo esta interacción que tenemos con la naturaleza, los dioses y la divinidad. Esencialmente aquí lo que se está hablando es de el acto de gracias, ¿sí? De la importancia en el yoga de dar las gracias y de esta manera poder obtener, entendiendo el resultado de estas prácticas. No solamente una acción de dar las gracias a una entidad superior, sino que también este dar las gracias implica para nosotros una forma de reconocer y purificarnos y esencialmente avanzar espiritualmente. Entender que no estamos solos en todo este entorno en el que nos desenvolvemos. Por eso, por ejemplo, en esta sección de versos, todo aquí estamos repasando, estoy hablando así un poquito más por arriba porque estamos repasando la clase anterior. Hablando, por ejemplo, de la importancia de esta seguidilla de versos es fantástica, ¿no? Que ella dice, la importancia de las austeridades como los rituales, como las prácticas que nos llevan a poder obtener estos beneficios de los que estamos hablando y este reconocimiento, ¿sí? De estas leyes. Ella dice aquí, la humanidad subsiste de alimentos, y los alimentos son producto de las lluvias, y la lluvia, ¿sabes? Es a su vez un producto del sacrificio. Y el sacrificio nace de los deberes prescritos y los rituales. Aquí, sacrificio no se refiere a la ejecución de nadie, sino, porque generalmente vieron que cuando se habla de sacrificio, se habla de sacrificar, o entendemos que es matar, ¿no? En este caso, sacrificio se refiere a sacro, ¿sí? Es sagrado, y oficio es trabajo. La importancia de entender que todo lo que nos llega a nosotros en la vida, como los alimentos que provienen de las lluvias, estas lluvias son producto del sacrificio, y el sacrificio nace de los deberes prescritos y los rituales. ¿A qué se refiere Krishna aquí con los deberes prescritos? Se refiere a las enseñanzas que provienen de escrituras sagradas y escrituras reveladas, dadas por sabios y por diferentes avataras, ¿no? Que mencionan diferentes procedimientos a través de mantras, a través de meditaciones, ¿sí? Mediante los cuales estos rituales obtenemos los resultados, ¿sí? Por ejemplo, la práctica de yoga que nosotros realizamos proviene, que todos conocemos, ¿no? Como el Hatha Yoga, el Ashtanga Yoga, proviene precisamente de deberes prescritos surgidos de escrituras, ¿sí? Sagradas. Entonces es muy importante entender la importancia, valga la redundancia, de la escritura, ¿sí? Aquí Krishna sigue diciendo, los rituales y los deberes prescritos se originan a partir de la literatura sagrada que son los Vedas, y la literatura sagrada emana del absoluto imperecedero. Por lo tanto, el absoluto omnipresente se encuentra situado eternamente en los actos de sacrificio, ¿no? en las acciones sagradas. Entonces esto es muy importante, entender de alguna manera y conocer la conexión que hay entre los Vedas, ¿sí? Cuando hablamos precisamente de escrituras sagradas nos referimos a los Vedas. Los Vedas son el conjunto de escrituras mediante la cual llega a nosotros el conocimiento del yoga, de la meditación, de todo lo que nosotros hoy por hoy conocemos como la Ayurveda, la astrología y demás. Una de esas escrituras védicas es precisamente el Bhagavad Gita. Ya que el absoluto, la suprema conciencia, presente en todo, ¿sí? Se encuentra situado eternamente en los actos de sacrificio. ¿Sí? O sea, en la medida que nosotros, por ejemplo, practicamos, recitamos mantras, hacemos diferentes meditaciones, estamos haciendo actos de sacrificio y estos, por supuesto, nos dan los resultados y nos permiten conectar con este aspecto absoluto de la divinidad. Krishna les continúa diciendo a Arjuna, mi querido Partha, aquel que en la vida humana no reconoce este ciclo, vive irresponsablemente
para el placer sensorial y por lo tanto vive en vano. Vive en vano significa que genera un mal karma, no ve una perspectiva superior a su vida que la de disfrutar de los sentidos. Entonces, como tal, no va a obtener los resultados de los sacrificios, que es la satisfacción, la paz, la armonía. El sacrificio principal que se recomienda para esta era, recordemos que sacrificio significa una acción sagrada, una acción consciente, esencialmente se establece a través del canto, por ejemplo, del Maha Mantra Hare Krishna y de diferentes escrituras sagradas, ¿sí? Pero esencialmente es la práctica de yoga, del yoga con devoción, del bhakti. ¿Sí? Bueno, después se continúa hablando, ¿sí?, de las diferentes formas. Por ejemplo, en los versos 17 y 18 se habla de una persona que está pegada al ser, siendo esto que no tiene ningún deber para cumplir. Luego en el verso 19, cómo uno logra alcanzar al Supremo actuando como un asunto de deber trascendental, de deber espiritual, sin dejar de hacer lo que uno hace, pero ofreciendo los resultados al Supremo. ¿Sí? Aquí no se está hablando de renunciar a la acción, sino simplemente de vincular estos pensamientos y esta conciencia de ofrenda en los actos que realizamos. Y en los versos 20 hasta el 24 se explica cómo los líderes o aquellos que aspiran a poder ser una fuente de inspiración para los demás deben actuar siempre dando el más sabio y correcto ejemplo. ¿Sí? Esto es muy importante, lo que se menciona aquí, en ese, digamos, seguidilla de versos. Entonces aquí Krishna menciona estos puntos, ¿sí?, que acabamos de mencionar, y nosotros llegamos en la clase anterior hasta estos versos. Cualquier cosa que haga una persona, una gran persona, el mundo entero la sigue, y cualquier estándar que éste establezca, el mundo lo persigue. Y Krishna dice, si yo no actuara apropiadamente, si yo mismo, el maestro supremo del yoga, el que revela todo este conocimiento superior, no actuara apropiadamente, el mundo perecería y yo sería la causa del caos social y de este modo arruinaría la humanidad. Entonces acá hay un punto muy importante, ¿no? Cómo entender que hasta la misma suprema conciencia realiza los deberes prescritos, ¿sí? Y a partir de ahora sí empezamos esta nueva parte, lo que habíamos dejado en la clase anterior, esto sería ya lo que corresponde el día de hoy. Y bueno, de aquí hasta el verso 43 vamos a estar leyendo y citando escrituras. Krishna nuevamente dice en el verso 27, aquí como vemos todas estas imágenes nos están acompañando en esta lectura y están amalgamadas a lo que está realmente ocurriendo y en el contexto en el que está ocurriendo, porque Krishna lo está instruyendo a Arjuna precisamente aquí, en el campo de batalla, donde estamos viendo la imagen. ¿Sí? Krishna es el que está llevando el carro con los caballos. ¿Sí? Los 5 caballos representan los sentidos, las riendas de los caballos representan la mente, el conductor del caballo, que en este caso es Krishna, representa la inteligencia, el pasajero, que es Arjuna, representa el alma, y el carro, digamos, el carruaje, representa el cuerpo. Entonces nosotros estamos representados en Arjuna. Krishna le habla a Arjuna y a través de Arjuna nos está hablando a nosotros. Entonces Krishna dice aquí, estando bajo la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material, el alma espiritual, confundida, se cree el ejecutor de las actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza. Entonces, nuevamente vamos a desglosar este concepto. Estando bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material, ¿cuáles son estas modalidades? La modalidad de la bondad, sattva-guna, la pasión, raja-guna, y la ignorancia. El alma espiritual, confundida por la influencia del ego falso, ¿sí?, por el ego falso,
por esta falsa identidad que generamos conforme a los apegos y a cómo trasladamos nuestros apegos hacia los objetos. Todo esto va construyendo una identidad en uno. Se cree la ejecutora de actividades, las cuales en realidad son llevadas a cabo por la naturaleza material. Las unas son las que están actuando. Digamos, uno no es el controlador de las actividades, más bien las actividades son las que nos controlan a nosotros, la naturaleza es la que nos controla a nosotros. ¿Sí? Entonces, según la influencia a la que estemos sometidos, vamos a actuar de una manera en particular. Ahora la pregunta es, ¿cómo estar influenciados por una influencia, valga la redundancia, influencia, la cual nos permite actuar de una manera iluminada? ¿Sí? Porque podemos estar influenciados por la modalidad de ignorancia. Esta influencia implica ignorancia, sufrimiento, apego, violencia, lamentación. Podemos estar, y esto va a venir como consecuencia de los hábitos y del conocimiento que estamos cultivando, de las relaciones que estamos cultivando y de la forma en que estamos pensando y proyectando la existencia nuestra. Una existencia basada en el disfrute egoísta propio a desmedro de los demás es una existencia que va a estar siendo influenciada por la modalidad de la ignorancia, y esto va a generar en uno un patrón de conducta, de comportamiento por esa misma influencia que va a recibir producto de sus actos, que va a terminar generando perturbaciones, ansiedad, sufrimientos. Entonces este punto es muy importante, el que estamos viendo aquí. Ahí tenemos una consulta de la Madre Madura, ahora en un ratito lo vamos a responder, ahora mismo. Entonces, de esta manera, uno cree que es el que hace, pero es la influencia la que lo está haciendo actuar a uno. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, si nosotros realizamos actividades e incorporamos hábitos en la bondad, como por ejemplo una alimentación saludable, la práctica del yoga, la meditación, relaciones que se establecen bajo principios de empatía, de compasión, ¿sí? de paciencia, de tolerancia, y practicamos realmente, ¿no? diferentes formas y técnicas de meditación y demás. Entonces, digamos, vamos aplicando a nuestra vida estos hábitos saludables, tratando de no intoxicarnos y demás. Entonces la influencia mental que vamos a recibir va a ser sátvica, en la modalidad de la bondad, y eso nos va a hacer actuar de una manera iluminada, de una manera más consciente. Entonces todo este conocimiento que Krishna está describiendo en el Bhagavad Gita tiene como propósito el que nosotros actuemos de la manera más sátvica, más sabia posible. ¿Sí? Ese es el propósito esencial de este conocimiento. ¿Sí? Entonces, como diría Descartes, el filósofo francés, pienso y luego existo, y el pensamiento va a ser el producto de una influencia que vamos a recibir, producto de tendencias que tengamos. ¿Sí? Entonces, el Bhagavad Gita nos brinda un conocimiento que permite a nosotros tener alternativas para actuar de una manera sabia, en lo posible, ir actuando de una manera sabia para ir recibiendo una influencia que nos vaya iluminando y que vaya generando una tendencia mucho más saludable. Entonces ahora vamos a responder la pregunta que hace Madhurya, la Madre Madhurya Smarana. Pregunta, respecto al concepto del verso 15, ¿existe algo como el deber prescrito a nivel individual? Entendiéndose esto como aquello que comúnmente en el vocabulario popular algunos devotos practicantes llaman el Dharma, ¿o es esto más bien una errónea interpretación acerca del Sanatan Dharma? Bien. Bueno, como bien lo menciona la Madre Madhurya, Dharma significa deber, ¿sí? Deber. Y es interesante, yo siempre menciono este significado porque me parece muy gráfico acerca de este concepto, ¿no? En sánscrito, dharma viene de dos palabras, una que es daru, dara, que es poste, dar, ¿no?
y ma significa yo, mí. Entonces, un poste, dharma, ¿no? Significa, en otras palabras, aquello que me sostiene. Dharma, mí, yo, dar, poste, ¿no? Un poste me sostiene, aquello que me permite establecerme. Eso significa dharma. Hay diferentes dharmas conformes a las naturalezas individuales de cada uno en lo que es el campo práctico, en lo que es el campo más asociado a la existencia material. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que se casa y forma una familia tiene el dharma de mantener el hogar, de educar correctamente a los hijos, darles, ¿no?, diferentes accesos al conocimiento para que ellos después decidan qué camino quieren seguir, pero que vean en uno como una amplitud mental para que tengan acceso a la espiritualidad, acceso a una vida sabia, por ejemplo, que tengan los recursos necesarios para poder sobrevivir de una manera saludable, digamos, subsistir. Ese es el dharma, ¿sí?, de alguien que forma vida de familia, educar, contener, y ahí los roles se complementan, lo que es la madre o lo que es el padre, ¿sí? Después está el dharma dentro del campo laboral, ¿sí? Según la naturaleza de uno o según la necesidad del momento, uno va a actuar conforme una manera para sostener ciertos aspectos materiales que son muy importantes para mantener una vida equilibrada. Entonces también está el deber de trabajar, digamos, honrar el trabajo. Después está el deber de ser un buen hijo, está el deber de ser un buen esposo o de una buena esposa, de un buen amigo, una buena amiga. En esencia, hay diferentes tipos de dharmas, conforme a los roles que vamos ocupando en nuestro intercambio social. Por supuesto, en el ámbito del yoga también hay un dharma esencial. El dharma de un yogi es practicar la ecuanimidad, la tolerancia, la paciencia, la determinación en las prácticas, para de esta manera obtener los resultados. El dharma en sí es un sacrificio y el dharma nos permite poder conectar con las actividades o actitudes virtuosas que nos constituyen a todos nosotros. El dharma es como aquello que nos permite expresar a la luz esto. Pero ahora bien, después está el dharma eterno, más allá de las circunstancias materiales que todos tenemos, que es el dharma espiritual, digamos, el dharma como alma, y eso es lo que pregunta la Madre Madhurya, que es el Sanatan Dharma. ¿Sí? Sanatan significa también eterno, y este es el deber eterno de uno como alma, que implica el desarrollo espiritual, la purificación, la conexión con la divinidad interna, con el guía interno, el poder estar constantemente tratando de ayudar al prójimo y de transmitir un alivio hacia los demás. Entonces, ahí es cuando, digamos, que el Dharma se puede manifestar en esos tres niveles. Por un lado, un nivel social colectivo, que implica ser una buena persona, no robar, no mentir, tratar de ayudar al prójimo, no ser violento, ¿sí? Esto tiene que ver con, en la filosofía del yoga, con los yamas, ¿sí? En el Ashtanga Yoga, en los 8 procesos del yoga, existen justamente Ashtanga, ¿no? Ashta significa 8 y Anga pasos. Empieza hablando de yama ni yama. Entonces digamos que el dharma social tiene que ver más con los yamas y ni yamas, no mentir, no robar, ser no violento, tratar siempre de beneficiar al prójimo, practicar la veracidad, la limpieza, la tolerancia, la compasión. Esos son los deberes prescritos como individuo en nuestros roles sociales que se aplican en el nivel del trabajo, de las relaciones familiares. Ese es un tipo de dharma, amistades, etc. Después está el dharma, que ya es un paso un poquito más hacia arriba, que tiene que ver con la práctica, ¿no? Entonces, si uno emprende un proceso de una práctica yógica o también espiritual, hay dharmas, hay deberes que cumplir, que tienen que ver con ciertas disciplinas en la práctica, tolerancia, aceptar a un maestro espiritual, poder
recurrir en necesidad de instrucción, de guía, etc. Y después está, todos estos dos tipos de dharma se acompañan por el dharma esencial y principal, que sería el tercero, y la raíz de todos, que es el desarrollo espiritual, ¿sí? Que es el deber eterno, que implica vincularnos con el Supremo. Entonces, el dharma, digamos, atraviesa esos tres planos de existencia: material, interno, emocional, mental y espiritual. Ese sería el Sanatana Dharma. Espero haber respondido la pregunta. Y ahora vamos al verso 28, donde Krishna menciona, aquel que conoce la verdad absoluta no se ocupa ni de los sentidos ni en la complacencia de estos, pues conoce bien la diferencia entre el trabajo devocional y el trabajo por los resultados fruitivos. ¿En qué sentido es que conoce la diferencia? Aquí lo vemos transliterado en el significado. Aquel que posee pleno conocimiento sobre la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material y de la naturaleza material en relación a los dioses, los sentidos y los objetos de los sentidos, y así sucesivamente, conoce que en toda acción solo los sentidos interaccionan con los objetos de los sentidos. Mientras que el alma permanece desvinculada, el alma desconcertada sufre y disfruta a través de su identificación con la naturaleza material. O sea, el alma no está en esencia conectada con los sentidos materialmente, porque el alma, digamos, está conectada, pero digo, el alma es de una naturaleza diferente a la de los sentidos y a la de la naturaleza material. Y esto Krishna se encarga de explicarlo en esta primera parte del capítulo 2, del verso 14 al 39, donde él habla precisamente de la naturaleza del alma. No la moja el agua, no la seca el viento, no la quema el fuego, ¿sí? Y así va dando diferentes ejemplos, mediante los cuales podemos entender la diferencia del alma con la materia. Ahora, esa diferencia no implica conflicto siempre y cuando uno actúe con conciencia devocional. Ahora, cuando uno actúa simplemente para disfrutar de la materia, para el alma eso es un conflicto, porque el alma no encuentra satisfacción permanente en el disfrute material. Y hay muchas historias que revelan esto, de dioses, de otros grandes sabios, que han experimentado la senda del disfrute como un medio para obtener la felicidad, que transitoriamente puede que la obtengan, pero que no es permanente. Entonces, se vuelve a recaer siempre en el mismo principio de apego material. ¿Sí? Krishna dice, ofreciéndome todas las acciones a mí, esto habla de esta primera parte, ¿no? Aquel que conoce la verdad absoluta no se ocupa ni de los sentidos ni de la complacencia de estos. Entonces él les respalda esto que dice en el verso anterior, en el verso número 30, diciendo, ofreciéndome todas las acciones a mí con conocimiento de la superalma, del guía interno, del maestro interno, que mora en el interior, libre de deseo, egoísmo y pesar, lamentación, pelea, lucha, esfuérzate por practicar yoga, ¿sí? Ofreciendo todas las acciones. El texto explica, en este verso, Krishna se introduce a sí mismo en la ecuación del trabajo desinteresado, como aquel a quien deben ser dedicadas todas las acciones de uno. Cuando Krishna comanda que Arjuna pelee, abiertamente tiene la apariencia de ser una orden directa en consideración a la naturaleza guerrera de Arjuna, porque Arjuna es un guerrero, y todos nosotros debemos volvernos guerreros espirituales. Pero encubiertamente, Krishna instruye a Arjuna a que actúe de acuerdo con el interés de su alma en términos de una relación amorosa con él. ¿Sí? A eso se está refiriendo Krishna, ¿no? Que actúe como un alma, que luchemos, que realmente seamos buscadores de la verdad, que no nos lamentemos y que no nos ensimismemos
en la idea de que si no hay disfrute material, si no se da lo que yo quiero obtener, está todo mal. Porque la meta de la vida no es esa. Entonces, digamos que como explican los sabios, ¿sí?, de nuestra cultura, este sería el remedio para la fiebre material, ¿sí? El remedio tiene que ver con... ¿Por qué? Porque acá Krishna describe, en otras palabras, en sánscrito, en la traducción, la palabra yuara, y yuara significa fiebre. La fiebre, en otras palabras, ¿no?, por disfrutar de los sentidos, solo lo que le va a aportar a uno va a ser sufrimiento, al alma. ¿Por qué se compara el deseo de disfrute con la fiebre? Porque el deseo de disfrute, ¿vieron cuando uno tiene fiebre que empieza a alucinar o puede empezar como digamos, a ver cosas que no son? Entonces, eso es lo que genera este sufrimiento, ¿no? El deseo de disfrute nos empieza a alucinar. Entonces, bajo su influencia, el alma que empieza a delirar en esta fiebre de querer disfrutar de la materia, no puede enfocarse, no puede estar equilibrada, ¿sí? Entonces, el remedio para esta fiebre es la dedicación, ¿sí?, la ofrenda a la Suprema Personalidad de Dios. Eso es lo que nos va a permitir aliviar este sufrimiento existencial, ¿sí? Eso es muy importante que lo entendamos. En el verso 31 y 32, Krishna dice: las personas que constantemente practican esto, mi propia doctrina del servicio devocional, con plena fe y sin envidia, también son liberados de las reacciones kármicas. Sin embargo, aquellos que por envidia a mi doctrina, mi enseñanza, no la practican, están engañados y de esta manera quedan despojados del conocimiento. Debes saber que dichas personas han perdido sus mentes y están privadas de la meta de la vida. Y aquí vamos a ver, en el siguiente verso, una definición de envidia, que es bien interesante, ¿no? ¿Qué significa envidia en este contexto del cual Krishna está hablando, ¿no? Encontrar falta en algo que es bueno para uno puede ser una expresión de envidia, ¿no? Por ejemplo, todas las enseñanzas que Krishna está manifestando acá son absolutamente buenas para todos nosotros. O sea, va más allá de una creencia o de una religión, digamos, ¿no? Es algo absolutamente beneficioso para todos. Entonces, el resultado, el buscar, el encontrar faltas en algo que es bueno para uno, es una expresión de envidia. Y el resultado de albergar esta envidia es que uno queda despojado del conocimiento y por consiguiente queda engañado, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que por rechazar aquello que es bueno o por aceptar aquello que es bueno vamos a sufrir, ¿sí? ¿No? Por decir, bueno, ya no me intoxico más, o por decir, empiezo a practicar yoga, y sí, quizás al principio haya un sufrimiento, ¿no? Digamos que al principio de toda práctica puede que no se experimente un gusto, pero ahí viene la aplicación de la paciencia, la tolerancia y demás, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. De la madre Lileshwari Mohini. ¿Cuál es la manera más apropiada de ofrecer nuestras actividades a Krishna? ¿Hay algún mantra o ceremonia que se puede hacer? En esencia, se explica que las formas en que más resultan ofrecer es a través, una es el cultivo del conocimiento. Aquí uno está, por ejemplo, en este acto de escuchar y de estar conectados ahora, viendo las imágenes, teniendo el darshan de Krishna, de los versos, de las enseñanzas de él, es estar ofreciendo la inteligencia y la mente a este conocimiento. No significa solamente hacer algo hacia afuera, sino que también cuando uno está activo en el plano interno también está ofrendando. La ofrenda no significa algo que se extiende de nosotros hacia afuera, sino que también implica recibir, ¿no?, lo que nos llega de Krishna hacia nosotros. Eso significa ofrenda, no solamente hacer, sino también incorporar.
Entonces esa es una manera. La otra es ofrecer cantar el Mahamantra. Es muy natural, ¿sí? En esencia la práctica del Bhakti es muy natural. Y como Krishna menciona aquí en el siguiente verso, que vamos a ver, verso 35, es mucho mejor, aquí nuevamente tenemos una hermosa imagen de Krishna hablando con Arjuna, es mucho mejor ejecutar los propios deberes, aunque sean defectuosos, que ejecutar el deber de otro. Es preferible la destrucción mientras se ejecutan los deberes propios que ocuparse en los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. O sea, ¿a qué se refiere acá Krishna con los deberes propios y los deberes ajenos, ¿no? Es interesante porque en este presente verso Krishna dice que la devoción pura es la función natural del alma. Entonces, ese es el deber propio. ¿Sí? Ese es el deber para uno. Incluso si por actuar en el interés del alma eso pareciera inapropiado desde el punto de vista de las consideraciones socio-religiosas, es muy superior a una mera conformidad moral. En la búsqueda del interés eterno del alma, incluso la muerte es auspiciosa. En contraste, perseguir cualquier otro interés más allá del interés espiritual de uno es peligroso, sin importar cuál perfectamente sea ejecutado. El deber de otro sería el deber cuando uno se aliena, el deber cuando uno busca un resultado más allá del beneficio personal. Este es un significado que extraemos de Srila Bhaktivedanta Tripurari Maharaj. ¿Sí? Es bien interesante, o sea, el deber propio es el deber del alma, el deber del otro es lo que el ego falso nos dicta. ¿Sí? Entonces, más bien, ejecutar el deber propio, aunque sea mal, aunque cueste, aunque no salga como decíamos, que ejecutar el deber del ego falso, de disfrutar desmedidamente de los sentidos. Y aquí, a partir de ahora, yo voy en esta dinámica, disculpen que por ahí sigo adelante para no extenderme mucho en todos estos versos. Aquí lo que vamos a ver ahora es un diálogo muy interesante, y esta es una de las partes también muy interesantes que se da en el Bhagavad Gita, del verso 36 al 43, donde Krishna va a hablarnos acerca de la lujuria. Y como lo explica aquí, desde el verso 36 hasta el 43, Krishna va a hablar de la lujuria como el mayor enemigo del ser. Este pasaje de versos, se continúa mencionando, es muy importante estudiar y comprender, ya que nos proporciona con gran elocuencia la importancia y contribución para nuestras vidas en relación a las prácticas espirituales de la purificación. Ya que el gran enemigo interno está en uno, no está afuera. El enemigo también está dentro de uno y se conoce como la lujuria. Entonces Arjuna le va a preguntar a Krishna. Aquí lo tenemos muy bellamente graficado. Arjuna dice: oh Krishna, descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele, lo que lo impulsa a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? En otras palabras, ¿qué es lo que nos hace actuar de una manera negativa para los demás y hasta negativa para nosotros mismos, como si fuésemos obligados a la fuerza? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar de esta manera? ¿Sí? Como si fuésemos obligados, ¿sí? a pisar el palito, a realizar alguna actividad inapropiada, alguna actividad perjudicial para nuestro desarrollo espiritual. Y Krishna le responde: es únicamente la lujuria, la cual nace del contacto con las modalidades materiales de la pasión. Esta lujuria luego se transforma en ira, lo devora todo y constituye el enemigo número uno de este mundo. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como a un embrión lo cubre el vientre, en forma similar, la entidad viviente es cubierta por diferentes grados de esta lujuria.
Entonces, en este verso es muy interesante porque Krishna da, digamos, el diagnóstico, ¿no? La lujuria es la causa principal interna de nuestra ansiedad, de nuestros conflictos. Es el querer disfrutar egoístamente a través de los sentidos. Esta lujuria luego se transforma en ira, porque los sentidos no se ven satisfechos al querer disfrutar egoístamente. Entonces, esto luego se vuelve en ira, que lo devora todo y constituye el enemigo pecaminoso de este mundo. O sea, lo que destruye o lo que puede deconstruir todo lo que hayamos desarrollado espiritualmente, sin piedad, es la lujuria y la ira. Ahora, acá Krishna da un ejemplo, ¿sí?, de que así como el fuego lo cubre el humo, como un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, la entidad viviente la cubre en diferentes grados de esta lujuria. Entonces, vamos a ver ahora en el próximo texto que esto en realidad se está refiriendo a cómo estas modalidades de la naturaleza material, de las cuales hablamos en el inicio, bondad, pasión e ignorancia, están asociadas a este plano, ¿no? Y Srila Tripurari Maharaj comenta, lo voy a correr para que puedan ver el verso. En este verso, y prestemos una especial atención aquí, porque es muy, muy revelador, muy importante este punto. En este verso, Krishna da un ejemplo para ilustrar los distintos grados por la cual la inteligencia es cubierta por kama. Kama es lujuria. Entonces hay diferentes grados en la que la inteligencia puede ser cubierta. Nuestra inteligencia la entendemos como la facultad de discernir, de elegir, de razonar, de reflexionar. El humo representa, porque vieron que da 3 ejemplos Krishna: el humo que cubre el fuego, el polvo que cubre el espejo y el vientre que cubre el embrión. Entonces el humo representa aquel que, a pesar de la influencia de la lujuria, puede continuar ocupado en la práctica espiritual, ya que el fuego no se extingue por el humo. Donde hay humo significa que hay fuego, donde hay fuego hay humo. Entonces habla de aquel practicante que la está luchando, digamos, ¿no? Que podemos convivir con la lujuria, que puede venir en nosotros, llegar en forma de ideas, pensamientos, tendencias, impresiones, visiones, pero practicamos. Entonces, ese es el ejemplo. Tiene que ver con Sattva Guna, con la moralidad de la bondad, un practicante que trata de establecerse en la bondad. Ahora, el polvo que cubre un espejo representa aquel que puede comprender la necesidad de ocuparse en la práctica espiritual, pero que no puede actuar en forma práctica al respecto, ya que el espejo empolvado no es capaz de reflejar la luz. El espejo por sí mismo no tiene una imagen propia, lo que va a proyectar es lo que se pose frente a él. Entonces, en este caso, este es el ejemplo, ¿sí?, que se da. Podemos saber que tenemos que practicar, podemos saber la importancia de la práctica, pero no practicamos. No podemos reflejar nuestra cualidad espiritual que todos tenemos. No es que no somos capaces de comenzar un sendero, de cultivar un conocimiento, sino que nos gana la influencia de la pasión. Esto se refiere a la modalidad de la pasión. Entonces no podemos reflejar nuestra sabiduría interna. Ese es el ejemplo del polvo que cubre el espejo. Y el tercer ejemplo, el útero que cubre al embrión, representa aquel que no puede ni entender teóricamente el problema de la lujuria, ni le interesa, ya que el embrión dentro del útero no puede ver la luz del día porque el embrión está cubierto absolutamente. Estos 3 ejemplos, fuego cubierto por humo, espejo cubierto por polvo, embrión cubierto por una membrana, por un vientre, representan la influencia de las 3 modalidades de la naturaleza material: Sattva, bondad; Rajas, pasión; y Tamas, ignorancia. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Hasta aquí? Nos quedan poquitos versos, pero bien interesante. Vieron que cada palabra, cada verso, cada enseñanza que Krishna nos regala, tiene todo un significado muy interesante para en nosotros desarrollar una perspectiva de la realidad
mucho más profunda, más consciente y más iluminada. ¿Sí? Bien. Cualquier cosita ahí me escriben la pregunta y seguimos. ¿Mi mamá alguna pregunta conectada por el teléfono? Me avisa si la tiene, ¿eh? Acá estamos con mi mamá Haribakti también, pendiente en el teléfono de la charla. Bueno, ahí me dirá. ¿Haribol? Aquí tenemos una pregunta de Madre Haribakti, ¿eh? Permiso, la llevo al... Sí. Bueno, acá mi madre me está diciendo lo importante de este conocimiento, lo iluminador y la importancia, bueno, y algunas palabras afectivas para con el hijo, que bueno, ahí después la ponemos en voz alta. Bueno, gracias. Seguimos, ¿eh? Gracias. Bien. Entonces acá Krishna va a hablar ahora de los diferentes niveles y grados en los cuales se manifiesta esta lujuria. ¿Sí? Entonces Krishna dice, así la conciencia pura del ser viviente está cubierta por su enemigo eterno en la forma de la lujuria, la cual nunca se satisface y arde como el fuego. Por eso es que se transforma en ira, porque la lujuria nunca se satisface. Los sentidos, la mente y la inteligencia, dice Krishna, son los lugares donde se posa esta lujuria, la cual vela el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Entonces, de vuelta, Krishna primero da el diagnóstico, luego menciona cómo este diagnóstico puede tener diferentes sintomatologías severas en el caso de alguien que no le interesa y que no comprende quién es, alguien que sabe pero que no puede practicar, es un poco más leve, y alguien que ya está practicando, está en un proceso, está en un tratamiento. Pero ahora después él menciona dónde se ubica este germen, digamos, este virus que es la lujuria. ¿Sí? En los sentidos, en la mente y la inteligencia. Lo cual vela el verdadero conocimiento y la confunde. Ahora no es que es todo tan trágico, Krishna va a seguir diciéndonos. Por lo tanto, Arjuna refrena desde el mismo principio este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, el control de los sentidos, y mata esta estructura del conocimiento y la autorrealización. Entonces Krishna explica, para controlar la lujuria es importante regular los sentidos. Regular los sentidos significa ocupar los sentidos en acciones virtuosas. Por eso, de vuelta, siempre insistimos en el yoga, en la meditación, en la práctica devocional, ¿sí? Porque ahí es cuando nosotros estamos trabajando la lujuria, en el fuego, en la práctica, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los objetos, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestros seres queridos y no queridos también. ¿Sí? Entonces entender que regular los sentidos, para regular los sentidos, es fundamental utilizar la inteligencia. ¿No? Y de esa manera subyugar la lujuria. ¿No? Es con inteligencia, es con acciones, es con discernimiento. Ella dice, los sentidos de trabajo, tacto, vista, gusto, olfato, aroma, ¿no? Oído, escucha, son superiores a la materia inerte. También los sentidos de trabajo tienen que ver con las extremidades, los ojos, los brazos, las piernas. ¿Sí? Los sentidos son superiores a la materia inerte. La mente es superior a los sentidos y la inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, es superior incluso a la inteligencia. Fíjense qué hermoso cómo Krishna también define al alma como una naturaleza
femenina, como también lo describe la naturaleza material, ¿no? Maya Shakti, Bhumi Mata, Lakshmi, ¿sí? Sarasvati, la diosa del conocimiento, y el alma. Entonces, los sentidos son superiores a la materia, porque los sentidos pueden manipular la materia. La mente es superior a los sentidos porque la mente es la que tiene la función de percibir la realidad. Es el sexto sentido, es el mayor de los sentidos, y es a través de la mente que conectamos con los sentidos, con las sensaciones. Pero la inteligencia es aún superior a la mente porque tiene la capacidad de discernir, ¿no? La mente quiere algo, pero quizás la inteligencia va a decidir qué es lo mejor. Ahora, superior a la inteligencia es el alma. ¿Y qué quiere decir con esto Krishna? Ahí lo vamos a ver, pero entendamos la importancia de la inteligencia acá. De que cuando la inteligencia no actúa como filtro a las demandas de la mente proveniendo de impulsos sensoriales, entonces y de deseos materiales, egoístas, es muy difícil controlar, tener una mentalidad, una emoción equilibrada, ¿sí? Entonces, cuando Krishna se refiere que la inteligencia y el alma están ahí, están muy próximas, ¿cómo podemos permitir que la inteligencia actúe de tal manera que nos permita decidir y trabajar de una forma saludable? Aquí está el último verso de este capítulo 3. Krishna dice, de esta manera, sabiéndose trascendental a los sentidos, a la mente y a la inteligencia material, uno debe controlar al yo inferior por medio del yo superior. Y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. ¿Sí? Entonces, sabiendo que el alma es trascendental a la mente, a los sentidos y a la inteligencia, uno debe controlar al yo inferior, al ego falso, por medio del yo superior, el ego verdadero. Esto significa con la conciencia, con el cultivo del conocimiento. Y este es el conocimiento y las herramientas que Krishna nos está dando para que nos podamos controlar. Y así, mediante esta fuerza espiritual que se desarrolla a través de este procedimiento, conquistar a este insaciable enemigo conocido como la lujuria. ¿Sí? Bueno, aquí termina el capítulo número 3, fantástico, maravilloso, del Bhagavad Gita. Realmente nos da muchísimas herramientas y significados. Desde ya todo esto también se los voy a compartir a los que nos lo pidan, tanto por nuestra lista de difusión de WhatsApp, como también los que nos escriben en la academia o a mi Facebook. Este video yo lo voy a subir después al Facebook Janardhan Swami. Janardhan Swami se escribe con J, Janardhan Swami. Ahí me pueden agregar y también se sube este video allí. Y bueno, tenemos el audio también que grabamos, pero se quedó sin batería, pero bueno, también le podemos compartir el audio. También muchas gracias, como ustedes saben, esta es una actividad libre y gratuita. Los que quieran también dar alguna colaboración, donación, desde ya siempre se agradece. Los que no, también no pueden por toda esta situación que estamos viviendo, desde ya también una enorme alegría puedan participar y estar y compartir esta información. A todos los que ustedes consideren que les pueda ayudar, también les comparten el link. Este link del Zoom es siempre el mismo, así que es el que nos da constantemente acceso a la charla, así que todos los miércoles a las 19 horas vamos a estar firme aquí. Y muy contento de la próxima clase comenzar el capítulo 4 llamado El conocimiento trascendental. Aquí se habló de la acción con conciencia de Yogi, de Bhakti Yogi. Ahora en el capítulo siguiente va a hablar de los diferentes sacrificios y de cómo llevar aún más a la práctica todo este conocimiento. ¿Tenemos algunas preguntas? Bueno, agradecimientos. Muchas gracias a todos los conectados.
a todos los que estoy viendo por acá ahora. Madre Lalita, Maribol, no lo había visto antes. Saludos a la familia. Bueno, Erika nuevamente. Desde San Juan, ¿no? Erika, desde ay, no me acuerdo el nombre. Caucete. Desde Caucete. Y bueno, Erika, una alumna nuestra del instructorado del año pasado. Dauji desde La Plata también, Susana desde Neuquén, Natia y Yanma y Ayata Sucrit de Buenos Aires. Florcita, no sé de dónde, pero un gusto verla también, de qué lugar. Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina. Hare Krishna, gracias. Muchas gracias, Flor. Bueno, también Karina Morales, Alma Vidia, Vero Echenique, muchas gracias a todos por estar. Me alegro que les haya gustado. Recuerden que también vamos a compartir esto. Bueno, mi mamá de Mar del Plata, también conectada a ella por el teléfono. Así que les agradezco mucho. Sepan que estamos siempre conectados. Que cualquier duda me escriben también al Facebook y podemos seguir interactuando. Ana también, un gran saludo. Bueno, a todos por estar. Y acá hay una pregunta. Madre Govinda pide si puede profundizar en el concepto de lujuria, si puede describir diferentes tipos de lujuria. Bueno, sí, precisamente hay diferentes lujurias, ¿no? Está la lujuria en el plano de los sentidos. Ahí estoy viendo a Lalita con ese nuevo look. A la madre, perdón, a Nandini. Aribol. María Nandini, una querida amiga de Tandil. Aribol. Jai Prabhu también, saludos. Sí, la lujuria se manifiesta en diferentes planos. Puede ser en un plano sutil, mental, en un plano burdo, sensorial, en un plano también que va desde lo visual. Es a través de todos los sentidos. La lujuria, como Krishna la mencionó, ¿no? Se posa en los sentidos, en la mente y en la inteligencia. Hay personas que, por ejemplo, disfrutan de que alguien la esté pasando mal o de que un prójimo sufra, por ejemplo, ¿no? Eso es un tipo de lujuria en la modalidad de ignorancia. Hay personas que disfrutan, por ejemplo, de dañar al prójimo, de agredir, de criticar o de blasfemar, o de violentar físicamente. Hay diferentes planos de lujuria. La lujuria no solamente se refiere a algo sensorial de disfrute, sexual, sino también la lujuria se refiere a todo lo que nos gratifique de una forma pervertida. Entonces, todo esto se puede tener innumerables ramificaciones, ¿no? Pero también existe una lujuria, que es una lujuria trascendental, una lujuria espiritual, donde uno se esfuerza por querer, digamos, complacer los deseos del absoluto. Y esto implica pensar en hacer el bien a los demás, codiciar de alguna manera el desarrollo interno y profundizar en la práctica. No es que toda lujuria es mala, por eso Krishna dice, controlar al yo inferior mediante el yo superior. Este yo superior es la lujuria real, la lujuria que tiene que ver con querer gratificar y satisfacer al universo, a los dioses. Por eso habla del sacrificio, ¿no? De esta interacción. Digamos, de alguna manera la gratificación está presente en todos nosotros, el deseo de querer disfrutar. Y eso se obtiene a través, por ejemplo, de realizar un buen trabajo, de tener una buena relación, de obtener cualquier disfrute que provenga, por ejemplo, como siempre menciono, ¿no? Si yo voy a cocinar algo o voy a comer algo, quiero que eso esté rico y quiero que me otorgue placer. Y ese es un tipo de lujuria, lo cual lo que va a determinar que esté mal implica que esté separado
del absoluto, pero no el acto de disfrutar en sí, no es algo malo. ¿Se entiende? Porque es algo inherente en el alma el querer disfrutar. El tema es que cuando esa tendencia a disfrutar la asociamos solamente mediante el disfrute físico, esa lujuria se vuelve y nos lleva a acciones degradantes. Ese es el tema. Pero cuando esa lujuria, o ese, mejor dicho, deseo de querer disfrutar, lo vinculamos con la espiritualidad, entonces se vuelve algo digno, ¿no? Y podemos disfrutar de muchas cosas. No es que está, digamos que Krishna está hablándonos en contra del disfrute, sino todo lo contrario, nos está hablando a favor y en pos de un disfrute sabio, ¿se entiende? De un disfrute en la bondad, de un disfrute que no implique sufrimiento, sino que implique satisfacción, gratificación. ¿Sí? Entonces, si nosotros disfrutamos criticando al prójimo, ese tipo de lujuria es totalmente destructivo. Si nosotros disfrutamos agrediendo, si nosotros disfrutamos agrediéndonos, intoxicándonos, entonces ese es un tipo de lujuria también destructiva y que nos lleva a cometer, y se vuelve adictiva, por supuesto. ¿Se entiende el punto? Entonces la lujuria es algo con lo que tenemos que lidiar de una manera, como Krishna lo dice, ¿no? Con inteligencia. Con conocimiento, para no reprimir el deseo de disfrute, todo lo contrario, liberarlo desde una perspectiva mucho más plena, que restringirlo solamente a algo físico, porque lo físico nunca se va a satisfacer y eso después se vuelve en ira. Y destruye todo, no tiene piedad. La ira, cuando uno está hablando bajo emociones de ira, o está meditando, pensando en alguien bajo esa influencia, la ira no tiene ningún tipo de piedad, ni sobre uno ni sobre los demás. Entonces es destructivo, no es que por expresar ira va a haber más alivio, todo lo contrario. Entonces esa es la relación que tenemos que establecer y vincularnos. Y en el capítulo 4, Krishna va a hablar de cómo seguir conviviendo y superando estas influencias producto del ego falso, ¿no? Como la lujuria, como la envidia, la definición que Krishna da, que da Tripurari Maharaj también de envidia es fantástica, ¿no? Yo acá la estoy buscando. A ver. A mí me pareció muy buena porque tiene diferentes significados la envidia, pero aquí. Krishna dice, encontrar faltas en algo que es bueno para uno puede ser también un tipo de expresión de envidia. Por eso la envidia es incluso más difícil que trascender y que superar que la lujuria, porque la envidia nos puede hacer ver algo que es bueno, que es saludable, como negativo. Puede hacer ver a alguien que me quiere y que me quiere ayudar y acompañar en mi proceso como alguien malo o como alguien ante el cual no me debo relacionar. Ese es el problema de la envidia, ¿no? Que también trabaja en un plano más oculto, más sutil, digamos. Ahí tenemos. Bueno, muchas gracias. Espero haber podido responder. Y desde ya, más que invitados todos a compartir un nuevo encuentro de este néctar y de estas enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias a todos por compartir. El próximo viernes, pasado mañana, a las 16 horas, escríbanme si quieren el link, por favor, porque hay personas que por ahí no tengo yo el contacto aquí directo. Escríbanme a Janardhan Swami, no se olviden. Janardhan Swami, Janardhan con J, Swami. Bueno, lo escribo en el chat, quizás si entran al chat van a verlo. Va a estar Gurudeva Turananda, un maestro espiritual, dando una charla de preguntas y respuestas a las 16 horas. Así que ahí le vamos a compartir. Hay varios discípulos de él aquí. Hemos hecho la conexión para que él pueda estar. Va a estar comunicándose desde Chile. Así que ojalá todos también puedan estar. ¿Sí? Con preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y todas por estar.
los aprecio de corazón y que órenle mucho a Krishna y traten de seguir en contacto con estas enseñanzas, leyendo y profundizando en esta sabiduría. Haribol, muchas gracias.